El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Es momento de la información económica en CB Noticias. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, abrió la posibilidad de revisar algunas propuestas contempladas en la reforma tributaria, en especial donde están los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas. El gobierno empezó a ceder ante la preocupación en varios puntos de la reforma tributaria, ante la preocupación de algunos sectores económicos que consideran se verán afectados sus intereses ante la iniciativa. Uno de ellos tiene que ver con el llamado de los impuestos saludables, artículos que el Ministerio de Hacienda ya considera eliminar. Así como gravar los alimentos ultraprocesados puede generar efectos inflacionarios. Todavía no hemos tomado ninguna decisión. Estamos viendo estudio también con el sector de alimentos y bebidas de la ANDI, discutiendo ese tema en particular, y fue objeto de debate con las comisiones terceras del Senado y la Cámara. Entonces vamos a ver qué se hace en esa materia. Tendría un efecto sobre precios, sí. Pero tampoco pues es una cosa monumental. El funcionario dijo que el gobierno está presto a recibir propuestas y alternativas, aunque fue enfático y aclaró que el monto del 25,9% no es negociable. Porque la alternativa no es digamos, bajar de 25 a 10, no, esa alternativa para el gobierno no existe. El Consejo Intergremial anunció que la próxima semana presentará un proyecto al gobierno para sustituir algunos artículos del borrador de la reforma tributaria que ya fue presentada ante el Congreso. Y el Consejo Gremial está preparando propuestas sustitutivas para llevar a esas reuniones. ¿Por qué sustitutivas? Porque el ministro Campo ha dicho, la reforma va por 25.9 billones, no nos bajamos de ahí. Pero si hay propuestas que sustituyan algunos de los ítems, estamos dispuestos a cambiar. Desde la ANDI advirtieron que la elaboración de la reforma tributaria atenta contra la inversión y por ende en contra del crecimiento económico y del empleo. Yo quiero concentrarme en la defensa de la inversión y yo lo decía en la presentación, en Colombia tenemos que ser conscientes, como lo son tantos otros países, de que la inversión al final es lo que permite crecer, y si nosotros tomamos una decisión equivocada en términos de inversión, no vamos a tener crecimiento, no vamos a tener empleo. Para la ANDI, la reforma tributaria podría tener efectos sobre el sector empresarial de hasta 14 billones de pesos. La reducción de la jornada laboral afectará la generación de empleo, así lo anunció el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. El dirigente gremial hizo un llamado a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y a los congresistas que radicaron la propuesta para que reconsideren este proyecto. Los sectores más perjudicados, de acuerdo con el vocero de los comerciantes, serían aquellos que necesariamente deben operar en horas nocturnas, como el comercio, hoteles, bares, restaurantes, vigilancia y seguridad privada, empresas de mantenimiento, entre otras. De prosperar esta iniciativa se afectaría la competitividad y productividad, tanto de las empresas como el país. El incremento de los costos laborales en promedio sería superior en un 30% a los actualmente vigentes. Los costos del empleo, por ejemplo, en el caso del comercio, que tiene que trabajar en horas de noche, sábados, festivos, dominicales, pues obviamente a partir de la hora 42 todo se convertirá en horas extras y con recargos. Por lo tanto, va a ser muy difícil generar empleo. Y la informalidad laboral en el país alcanzó un 58% en los meses de abril a junio del presente año, según datos entregados por el DANE. Para las centrales obreras, el más reciente informe presentado por el DANE, que da cuenta del 60% de la informalidad en hombres y de un 55% en mujeres, representa un desafío prioritario para el nuevo gobierno. 2/3 partes casi están en la informalidad. Se requiere concertar con los actores sociales del mundo del trabajo una política de generar empleo y de trabajo decente, en particular para los jóvenes, las mujeres jóvenes y el campo, que es donde está concentrado el desempleo y la informalidad. Los mayores porcentajes de trabajadores informales están en la región Caribe, en ciudades como Sincelejo con un 69,8% y Valledupar con un 67,2%.
Crecen los trabajadores formales en Barranquilla. Con la nueva medición del DANE, los ciudadanos que laboran de manera formal pasaron de 39,5% en 2021 a 44,8% en 2022, con un incremento del 5,3 puntos porcentuales. El desempleo en jóvenes bajó 2,2 puntos porcentuales, ubicándose en 22,4%. El empleo formal aumentó 5,3 puntos porcentuales, pasando del 38,5% para el primer trimestre abril-junio del 2021 al 44,8% en el mismo periodo de este año, tal cual lo dio a conocer en el más reciente informe de medición el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE. En esta medición, el número de ocupados formales pasó de 304.319 en el año inmediatamente anterior a 381.682 en el 2022, lo que representó un aumento de 77.000 ocupados que ingresaron al mercado laboral formal. Hoy tenemos una informalidad por debajo del promedio nacional, casi 2 puntos con el 55%, y también tenemos mejoras tanto en el desempleo de los jóvenes como el desempleo de los adultos. Para el total nacional, el trimestre abril-junio del 2022, la proporción de ocupados informales fue del 58%, lo que significó una disminución de 2,1 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior, donde alcanzó el 60,1%. En promedio nacional, la informalidad fue del 58%, lo que ubica a Barranquilla por debajo de esa media nacional con un 55,2%. Y antes de finalizar la cifra, el desempleo juvenil en Latinoamérica cerraría este año en más de 20%. Según la Organización Internacional del Trabajo a nivel global, el año concluiría con 73 millones de jóvenes desempleados. Aún así, mantiene 6 millones sobre el 2019. Vemos las cifras de desempleo juvenil en el 2022. Según las proyecciones de la Organización Internacional del Trabajo, al cerrar el 2022, 73 millones de jóvenes estarán desempleadas. El año anterior, 75 millones de personas estaban cesantes, mientras que en el año 2019, 6 millones de jóvenes estaban sin empleo.